¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, hicimos este trabajo de incidencia de acúfenos en pacientes con trastornos de temporomandibulares, principalmente porque consideramos que el temporomandibular no es únicamente clic, clic, clac, clac, clac o dolor localizado, sino va un poco más allá. Y va más allá principalmente porque compartimos muchas estructuras anatómicas desde el origen embrionario. La sintomatología principal que podemos encontrar en los pacientes con disfunción cráneo-cérvico-mandibular son estos: dolor de cabeza, dolor de cuello, o sea, cervicalgia, zumbido, vértigo, mareo, dificultad para tragar. Y no es otra cosa, esto está, como su nombre lo dice, relacionado con la articulación temporomandibular, con la parte craneal y con la parte cervical y sobre todo con el hueso hyoides que hacen una zona de pasaje. Vean el rictus de dolor de la paciente, la simetría facial que presenta y vean, esta es una radiografía panorámica de una paciente donde vemos asimetría en tamaño y forma de las dos articulaciones temporomandibulares. O sea, que no se encuentra en su posición adecuadamente en cavidad glenoidea y sobre todo que anatómicamente no son iguales y una está más impactada con respecto a la otra y por lo tanto, ¿cómo me voy a ver? Asimétrica, que significa que generalmente este tipo de pacientes tienen más molestias de un lado que del otro, pero eso no exime que el otro lado no presente ninguna molestia. ¿Por qué? Porque es la única articulación doble del organismo que trabaja al mismo tiempo. Como vemos, anatómicamente la articulación temporomandibular va a estar inervada principalmente por el nervio aurículo-temporal, que en su parte posterior es quien le va a dar la inervación. Sin embargo, también tenemos al nervio maseterino, que en la parte anterior le va a dar la inervación. Pero los principales síntomas más comunes de una disfunción cráneo-cérvico-mandibular es la cefalea y la neuralgia del trigémino. En el caso de la cefalea, como vemos ahí, el nervio temporal profundo anterior se ve oprimido por los pterigoideos laterales superiores entre los dos fascículos. Literalmente lo presiona y como este nervio va directamente a la zona temporal, bueno, entonces vamos a tener dolor en la zona temporal. Y en el caso de la neuralgia del trigémino, el nervio aurículo-temporal es presionado literalmente por el cóndilo, entonces se empieza a deteriorar y es lo que nos va a surgir una molestia. ¿Pero por qué tenemos todo esto? Porque embriológicamente compartimos el primer arco braquial, que es el trigémino, es de donde surge. Y de ahí tenemos también al cartílago de Meckel. El cartílago de Meckel es el que va a dar el origen tanto a la articulación temporomandibular, a la mandíbula y sobre todo al yunque y al martillo del oído. Entonces, y los ligamentos que también vamos a compartir. Vean, del primer arco faringio se va a desarrollar el yunque del estribo y la mandíbula, como les mencionaba, pero la articulación temporomandibular va a desarrollarse entre la séptima y la 17ª semana embriológica. Entonces, poco a poco va a irse desarrollando. Luego quedan unos esbozos que formarán el yunque y el martillo. Pero vean, la relación del oído y la articulación temporomandibular no es nueva. Ha habido diferentes autores a lo largo del tiempo, que hay algunos que ya mencionaban que la conexión directa es a través del ligamento disco-maleolar. Otros mencionan que existe una relación fibrosa entre la articulación y el oído medio. Otros mencionan al esfenomandibular y diferentes corrientes lo han ido llevando. ¿Y todo por qué? Porque tenemos una conexión íntima. Y como podemos apreciar en la imagen, se va a sujetar del martillo una rama del esfenomandibular. Entonces, autores como Coleman en 1970 ya estudian el ligamento disco-maleolar, que en adultos y infectos describían ya una banda fibrosa que iba desde la apófisis del martillo
hasta la articulación temporomandibular, o sea, hasta la cápsula articular. Y por esta cruzaba la fisura petrotimpanoescamosa o petrotimpánica. Ese es el cóndilo, como podemos apreciar, el disco articular. Y vean, esta es la fisura de Gasser o tímpano escamosa, que por ahí es donde va a cruzar. Otros autores narran esta presencia del esfeno mandibular, que aunque sabemos que va del esfenoides hasta la espina de Spigg, hace una pequeña rama que llega hasta el martillo, y el ligamento discomaliolar, que como fue descrito previamente, Pintos como un ligamento diminuto, como una posición media posterior hacia la cápsula, y el menisco de la articulación temporomandibular, que es fibroelástica. Pero vean esta imagen, esa es anterior, esa es la parte posterior, toda esa parte fibrosa, esa malla fibrosa como fue descrita previamente, que es muy gruesa y no se desplaza. Esa es la articulación temporomandibular que representa esta banda de disco discal y que no se separa. Ahora, vean, ya desde el tinnitus en diferentes asociaciones ya mencionan al tinnitus como la tercer síntoma más desesperante que puede sufrir un individuo después de un dolor intenso, y los trastornos del equilibrio también. Entonces, ya se le ha valorizado, ya se le ha contemplado dentro de los trastornos temporomandibulares al zumbido o tinnitus como una causa. Como sabemos, tenemos las diferentes clasificaciones de zumbido, tanto objetivo como subjetivo, o primario y secundario, siendo el mayor número el subjetivo. La Asociación para Personas Afectadas por el Tinnitus, dentro de los eslogan subjetivos, toman a los trastornos temporomandibulares dentro de ese score que es necesario tomar en cuenta para ser diagnosticados. Vean, en los factores de riesgo para contraer también está la articulación. Hay diversos artículos que a lo largo del tiempo han relacionado al bruxismo con los problemas otorrinológicos, principalmente con el tinnitus y la otalgia. Recordemos que el bruxismo no es una enfermedad ni mucho menos, es una respuesta motora ante una injuria, ante algo que le está molestando a nuestra mandíbula, y va a responder apretando o queriendo desgastar los dientes. Y por lo mismo se va a presionar la articulación temporomandibular o va a cambiar de posición y se va a traducir en un zumbido o en un acúfeno. Así que siempre va a existir esta relación entre estos dos aspectos, ¿sí? Que es muy importante que dentro del punto de otorrinolaringología sea tomado en cuenta, bueno, para que su visualización y que no ocurra más. Ahora, muchos de estos síntomas se pueden exacerbar cuando el paciente no tiene una buena posición de las articulaciones, o también abre mucho la boca o masticador. Pero vean, el ligamento discomaliolar ya lo tenemos visualizado como uno de los principales factores que cuando se tensa o está en mala posición va a ser el causante de esa sensación de tinnitus que el paciente pueda tener, porque en realidad es una sensación. Él lo asocia porque no, como quedamos que era subjetivo, no se puede apreciar del todo. Sí, ya me apuro. Veamos. ¿Qué hacemos con un paciente? Como vimos en la imagen anterior, el paciente tenía una articulación una más alta con respecto a la otra, por lo tanto iba a estar asimétrica y iba a estar presionado. ¿Qué hacemos? Reposicionamos los cóndilos en la cavidad glenoidea de forma manual y bajo un registro que hacemos de la trayectoria condiliar del paciente,
un registro que obtenemos, tomamos un punto en específico y ahí construimos un posicionador mandibular como si fuera la férula cuando nos lastimamos un brazo o un pie, que lo va a dirigir 24 horas al día. En estas imágenes pueden ver el avance de los pacientes, cómo fueron cambiando. Existen diversos estudios que se han hecho a lo largo del tiempo y eso es lo que hicimos en el hospital policial. Valorar a los pacientes con zumbido antes y después del tratamiento, como vimos en esta imagen. El zumbido representa un 15%, obviamente siempre va a sobresalir las cefaleas. Entonces, ¿qué vimos en la evolución del paciente? Pacientes no lo sienten, en algunos ha disminuido y en otros no ha habido cambio. Pero ya no lo siente, hemos logrado un 50% y un 30% ha disminuido. El otro 20% seguimos luchando ante eso y seguimos trabajando en ello. Pero como se dan cuenta, las disfunciones craneocervicomandibulares es un factor importante en este.